eso va a llevar a un aplanamiento de las habilidades y de las capacidades. Entonces, ya no va a depender de tus habilidades o tus capacidades, y eso puede redundar, primero, en la desaparición de empleos, ¿sí? Y segundo, en una precarización de tus habilidades y de tus talentos. O sea, y eso va a generar problemas serios. Ya lo estamos viendo. Leía, no me quedé con el dato exacto, pero ¿qué quieren ser los jóvenes de Latinoamérica? ¿En qué quieren trabajar los jóvenes de Latinoamérica en el futuro? En primer lugar, youtubers, influencers. O sea, ya quieren hacer eso, ¿sí? Ya quieren hacer eso porque, o sea, ya no les interesa ser profesionistas, ser no, psicólogo, ingeniero, abogado, ¿no? Aquí, mira, por ejemplo. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 13ª temporada. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender y transformarnos juntos. Esta noche nos encontramos con nuestro querido Jaime Rivas. Jimmy, bienvenido. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en un episodio más de Grow Together. Muchas gracias por la invitación y también un gusto estar de nuevo con ustedes a compartir algunas ideas, algunas inquietudes, algunas percepciones que tenemos acerca de nuestra disciplina, la psicología y la tecnología. Así es, Jimmy, así es. Y la verdad es que es un tema bien apasionante. El día de hoy vamos a hablar, queridos amigos, de la psicología dentro de los algoritmos. Y una de las cosas interesantes es cómo podemos unir estas dos disciplinas. Bueno, la psicología como una disciplina, pero también todo lo que está pasando en términos de digitalización, de transformación digital, de tecnología en general. Y cómo esto obviamente ha impactado de alguna manera a los seres humanos, ha impactado pues digamos a la cultura, a nuestra cultura en diferentes ámbitos. Bienvenido, Juan, qué bueno que llegaste. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, Juan. bien, justo acabamos de arrancar, qué bueno que pudiste unirte. Bienvenido, Jaime. Gracias. Así es. Y decíamos, Juan, justamente estábamos en el saludo, cómo integramos estos dos conceptos importantes de la psicología a los algoritmos, y obviamente ver el impacto de la tecnología, de la digitalización a la cultura, al ser humano. Y bueno, qué mejor que poder discutir esto con un gran experto, que en este caso es Jaime Rivas Medina. Y para quienes no lo conocen, denme oportunidad de presentarlo. Jaime Rivas es psicólogo del trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una maestría en desarrollo humano y cuenta con más de 30 años de experiencia en la docencia y en la gestión académica. Y obviamente también 30 años dedicado a la consultoría para las organizaciones, tanto públicas como privadas. Jaime es un apasionado de la evaluación psicológica y también se ha dedicado en diferentes momentos a trabajar con las diferentes inteligencias, las inteligencias múltiples, y en recientes años especializándose mucho en la parte de la inteligencia emocional y cómo esta impacta obviamente a las personas, en las decisiones que toman todos los días, pero también los diferentes roles y ámbitos de su vida. Entonces, bienvenido, Jaime, qué bueno que estás acá con nosotros, un placer que puedes acompañarnos esta noche. Muchas gracias y como te decía, pues un gusto estar nuevamente con ustedes y hablar de este tema que es muy amplio, con muchas facetas, con muchas aristas. Se puede abordar prácticamente desde cualquier disciplina, ¿sí? Habíamos comentado de entrar al asunto de la psicología y la tecnología y se me ocurrió buscar algún elemento de la tecnología que pudiera estar llamando la atención, y en el fondo, por ejemplo, de la inteligencia artificial de la que hoy se está hablando tanto y de muchos otros procesos, pues están los famosos algoritmos que no tienen nada de nuevo, pero son los que están generando una disrupción en las formas actuales de producir, de conocer, de desarrollarse. Estamos viviendo una revolución. No sé si seguimos ya en la cuarta revolución o ya vamos por la quinta revolución, y
es precisamente el uso de las tecnologías de información y comunicación y a través de los famosos algoritmos, pues que estamos entrando a una etapa que los chinos dirían a lo mejor de crisis, ¿no? En el sentido de que crisis representa tanto el riesgo como la oportunidad. Y en este sentido, el uso de los algoritmos en una multiplicidad de ciencias y disciplinas, pues está provocando una disrupción y una alteración en nuestras formas de vida. Entonces, vamos a ver o podemos ver que tenemos muchas ventajas y también una gran cantidad de riesgos en la aplicación. ¿A qué nos referimos con la psicología de los algoritmos? Propiamente los algoritmos no tienen una psicología, ¿no? La psicología, si recordamos, es la disciplina científica que se encarga de generar conocimiento sobre el pensamiento, sobre las emociones y sobre el comportamiento humano, tanto a nivel individual como a nivel social y en las instituciones en que los seres humanos nos movemos. Entonces estamos generando conocimiento. Evidentemente, los algoritmos forman parte de esos productos que la inteligencia, las inteligencias de los seres humanos han desarrollado a lo largo de su evolución, ¿no? Y hoy en día se están convirtiendo en el eje de una tecnología que le llamamos inteligencia artificial y que está cambiando nuestra sociedad de forma, en algunos aspectos, hasta dramática. Entonces, ¿a qué nos referimos con la psicología de los algoritmos? ¿A qué elementos de nuestra psicología, qué elementos de nuestros pensamientos, qué aspectos de nuestra emocionalidad, de nuestra relacionalidad están siendo afectados por el uso de algoritmos en diferentes ciencias, ¿no? Y otra parte de la revolución científica que estamos viviendo, de la revolución industrial, tiene que ver ya no solo con el avance en cada disciplina, sino en el cruce de disciplinas. Ahora estamos viendo cómo diferentes disciplinas que antes cada una tenía desarrollos por separado, se van integrando, ¿no? Y a través de los desarrollos de la nanotecnología, por ejemplo, las tecnologías de información, de la genética, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de el proyecto Genoma Humano, que significó un cambio muy importante en nuestra sociedad? Pues el proyecto que está hoy es el proyecto Cerebro Humano. Entonces, imagínense hacia dónde vamos. Ya estamos alcanzando este tipo de procesos, ¿no? Y ya ni hablar de la física, de la química, ¿sí? De las ciencias, de los materiales, de la logística misma, cómo nos está cambiando la vida, ¿no? Y aquí leía yo una nota interesante que dice Douglas Adams. Propone una definición de tecnología basada en 3 máximas. Todo lo que ya existía cuando naciste es normal y común, y simplemente es una parte natural de cómo funciona el mundo. Todo lo que se inventa entre tus 15 y 35 años es nuevo, es emocionante y revolucionario, algo a lo que quizá puedes dedicar tu carrera. Todo lo que se queda después de cumplir 35 años va contra el orden natural de las cosas. Entonces, muchos de nosotros ya estamos en ese periodo de vivir cosas que van contra el orden natural, en donde crecimos, en donde nos desarrollamos, y pues nos está presentando retos, dificultades y también, ¿por qué no? Satisfacciones y algunos tropiezos en esta época. Oye, Jaime, pues suena muy interesante lo que nos platicas. Yo cuando Héctor me compartía el título del episodio de hoy, me quedaba pensando en pues que realmente, como nuestro cerebro al final está lleno de N cantidad de algoritmos y va haciendo conexiones y diferentes cosas, dije, pues creo que al final la psicología sí tiene que ver con los algoritmos,
pero es mucho más complejo que eso, ¿verdad? O sea, no es el algoritmo matemático simple, sino es un superalgoritmo complejo que nos lleva incluso a que cada persona ante una situación similar actúa de forma diferente, toma decisiones diferentes, y eso genera pues que cada persona tiene un algoritmo que es su verdad, su propia verdad, se va complementando a través de la vida, ¿no? Conforme va pasando por experiencias, por conversaciones, por gente con la que se relaciona, con el mismo medio ambiente, ¿no? Inclusive, pues como lo van formando sus padres. Y ahorita que nos platicabas de estas etapas de cómo te va sorprendiendo o no la vida, me queda claro que entonces el decir que la psicología de los algoritmos no es tan, por un lado, no es tan simple como un algoritmo tradicional, normal, matemático, así sea el más complicado, pero no es tan simple, porque nosotros mismos somos, o sea, al ser personas, cada una somos diferentes y aunque podamos parecer a nuestros papás, pero no nos parecemos en su totalidad, o a nuestros hermanos, pero tampoco a nuestra pareja, etcétera, ¿no? Entonces, esto que comentas al final es lo que me queda ahorita de reflexiones tiene que ver con, ok, la psicología tiene un algoritmo, pero es un algoritmo súper complejo, ¿no? Sí, yo incluso me atrevería a decir que no, la psicología en sí no es un algoritmo, sino es una mezcla de algoritmos en esta analogía, en esta metáfora que usamos desde las matemáticas para explicar el comportamiento humano, los procesos mentales y el comportamiento humano, ¿no? Y a veces, a lo mejor acá en psicología le llamábamos antes modelos mentales o paradigmas, ¿sí? O teníamos otra serie de nombres. ¿Sí? Incluso en el código genético podemos encontrar que hay algoritmos, pues, en esta analogía, puesto que un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas, ¿sí? No ambiguas, ordenadas y finitas que permiten resolver un problema, ¿sí? Ya sea realizar un cómputo, procesar datos, llevar a cabo otras tareas o actividades y finalmente lograr un resultado. Y entonces resulta que en este terreno que lo planteas, las personas quizás no tenemos un algoritmo psicológico, sino tenemos una multiplicidad de algoritmos psicológicos y algunas veces que hasta se contraponen entre ellos, ¿no? ¿Sí? Y que nos ponen a sufrir o nos ponen en dilemas, ¿sí? Entonces son modelos mentales que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra historia, a partir de nuestros referentes significativos en la formación, en la escuela, en la organización educativa formal o en la educación informal que recibimos en la familia y en nuestras comunidades. Entonces vamos conjuntando una serie de modelos o de esquemas mentales que nos permiten, que nos facilitan la vida. O sea, finalmente el valor o algo de lo valioso de los algoritmos es que nos facilitan la vida. Ya no tenemos que andar pensando mucho en cómo resolver los problemas cotidianos. Cuando nos enfrentamos a las cosas nuevas es cuando tenemos que comenzar a buscar otras instrucciones, seguir otras instrucciones para poder resolverlo, ¿no? Y recientemente me daba cuenta de cómo como bien lo decías, Juan, para la misma situación tenemos diferentes formas de procesar la información. Me tocó ver en un video en X cómo generan las divisiones los japoneses y los chinos, y lo hacen de una manera totalmente diferente a como nosotros las aprendemos. Utilizan rayitas, un cuadrado con rayitas y lo van sacando de ahí y lo hacen muy fácil. Dices, caray, esa es una instrucción que ellos aprenden para hacer las divisiones sencillas y a nosotros nos enseñaron de otra manera o lo aprendimos de otra manera. Entonces, quiere decir también que hay diferentes formas, diferentes algoritmos, diferentes procedimientos para resolver un mismo problema. Entonces, de entrada, pues ahí tenemos un primer planteamiento de la diversidad que tenemos para resolver problemas, ¿no?
y que uno lo podemos ver de una forma y otros de otra forma, ¿no? Entonces, a veces quizá lo importante no es el procedimiento, el algoritmo en sí, sino que podamos ponernos de acuerdo en cuál es el problema y cuál es el resultado que queremos. Porque muchas veces nos estamos peleando por el procedimiento cuando estamos de acuerdo con el resultado o con la resolución del problema que estamos buscando, ¿no? Entonces, ahí empieza este asunto de la psicología de los algoritmos, ¿no? No, está muy interesante. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, y fíjate que a mí me gusta mucho el tema. De pronto, cada uno de los comportamientos, sentimientos, intenciones, inclusive el día de hoy, están siendo registradas de diferentes formas, desde que entra a la jugada el famoso Internet de las cosas, en el que ya todo está registrado y a lo mejor tiene un origen de registro que es simplemente saber si una persona le dio clic a un botón, pero cuando, como bien dices, Jimmy, empiezas a meter todos los demás factores que están redundando, circundando esa toma de decisión, es que tú puedes empezar a encontrar relaciones, correlaciones entre las diferentes acciones crónicas, métodos, intenciones, ¿no? Si le doy un clic para poder darle lavar a mi lavadora, tú dices, oye, algo tan simple como eso, pero depende, hay un montón de cosas, a qué hora le di clic, eso que estoy metiendo a lavar, ¿qué ciclo de lavado lleva? ¿Cuántas veces a la semana lo hago? ¿Cuántas veces estoy haciéndolo durante un día? Se pueden cargar por datos que ya están definidos, la cantidad de kilos que le avientas a la lavadora para poder lavar, y eso te puede sacar un montón de datos, ¿no? Un montón, o sea, desde consumo, por ejemplo, de detergente, que es información para los que producen detergente, desde consumo de electricidad por tipo de electrodoméstico, porque ya te dan todo lo que nosotros registramos a través de algún device genera datos, y esos datos, cuando son combinados con otra macrodata, pues es que puedes ya empezar a poder codificar todo este sinnúmero de información que empieza a conectarse con algún lado que tú quieras vincular para poder determinar un comportamiento, inclusive hasta una intención de compra. Si de pronto tú dices, oye, ya en el momento en el que yo empiezo a ver que esa lavadora está lavando más de 3 días por semana con cierta cadencia, y eso lo mezclas con algunos otros datos del usuario, te das cuenta que era una familia de 2, después llegó un bebé, y en el paso de los años ves que van incrementando el número de kilos de ropa que se lavan a la semana. En cuanto tú dices, oye, pues esta lavadora solamente era de 17 kilos, ¿no? Resulta que en el futuro probablemente se vuelve conveniente tener una lavadora de 22 kilos, y esto te pone en un montón de posibilidades, ¿no? Que se abren para para poder conectar con posibilidades de compra o de intención de compra, posibilidades inclusive de que ya lo buscan las marcas, no esperarse a que la intención de compra se concrete, sino que simple y sencillamente se dé una conexión para ese consumo, y nos pasa en un sinfín de ámbitos de nuestra vida. El día de hoy ya lo vemos, hay mucha gente que dice, oye, es que me están escuchando porque apenas hablo de algo, ya me aparece la publicidad de las diferentes marcas y el marketing digital, ¿no? Me están espiando, ¿no? Me están espiando, todo el mundo lo dice, pero de pronto, oye, tú les dices la data, no necesitan espiarte. Si ya te metiste a buscar una marca específica de tenis, lo buscaste en diferentes, ¿cómo se llama? Digamos, pues, sitios de consumo digital, ¿no? Tiendas digitales, etcétera. Pues obviamente los algoritmos conectan y terminan diciéndote, este amigo anda buscando unos tenis. Entonces a mí me gusta mucho porque creo que esta capacidad que podemos tener los seres humanos de registrar comportamientos, intenciones y acciones concretas metidas a estos algoritmos, pues obviamente puede ir y de regreso, ¿no? Del ser humano hacia el proveedor de ¿cómo se llama? De consumo, como del proveedor de consumo hacia el ser humano. O sea, la interacción el día de hoy es espectacular, ¿no, Jimmy? Sí, sí, y es fabuloso porque nos facilita la vida, nada más que tiene su contraparte. Exacto. Tiene el lado que no vemos tanto, esto que tú señalas, ¿no? Tú dices, abres la aplicación de transporte y ya ni siquiera tienes que escribir porque ya te aparece a dónde quieres ir y te da las 3 opciones que el miércoles a las 8 de la noche normalmente utilizas en esa aplicación. Sí. Ah, caray, ¿cómo sabía que quería ir ahí? Pues porque o sea,
a ese nivel están llevando el registro. El problema es que a veces estamos proporcionando información de manera no consciente. Les estamos dando, o sea, no solo la información que necesitamos, les estamos dando también otro tipo de información. Fíjate, esto ya desde los 70, desde los 80 ya se veía. Pagamos con información. ¡Ay! Y además es gratis la aplicación. No, no es gratis. No. Estamos pagando con información personal. Y a veces estamos generando información muy sensible. Si tú compras medicamentos por internet, ¿sí? Pueden inferir qué tipo de trastorno, qué tipo de problema, qué tipo de enfermedad tienes, ¿sí? Si tú, cada like que tú das en las redes sociales está generando una información sobre tu subjetividad. Por ejemplo, yo me dediqué mucho tiempo, utilicé mucho tiempo, capacité a mucha gente en el uso de instrumentos psicológicos. Hoy en día, la herramienta más poderosa que tienes para identificar el perfil de personalidad de alguien y hasta los niveles de inteligencia racional abstracta, que es la que medimos normalmente con las pruebas, se puede lograr a través de 250 likes o 300 likes que diste en Facebook, ¿sí? Decía por ahí alguno de los diseñadores de este sistema de evaluación en Facebook, dice, con 250 likes te conocemos mejor que tus papás y con 300 likes te conocemos mejor que tu pareja. Entonces, en ese nivel andamos. Entiendo que esto generó algunos problemas y no sé si lo siguen utilizando o no, pero tú estás proporcionando información sin saber para qué se usa o cómo sirve ese tipo de información. Entonces, imagínate, con 250 likes ya te pueden hacer un perfil completo de tu personalidad y evidentemente lo pueden utilizar para favorecer el consumo, ¿sí? Bueno, lo pueden utilizar para resolverte la vida y de alguna manera sí nos han ido resolviendo ciertos aspectos de la vida, nos facilitan la vida, ¿sí? Pero lo pueden utilizar para venderte cosas que no necesitas, para generar satisfactores o pseudo satisfactores, para incitar o movilizar tu voto en favor de una ideología o de otra ideología, de un candidato, de otro candidato, de un partido o de otro partido. Entonces, ¿sí? Y aquí entra una parte de la psicología de los algoritmos, diría yo, que es muy importante, que sería la cuestión de valores y la cuestión de la conciencia. ¿Qué tan conscientes somos de la información que estamos compartiendo sin querer? Yo creo que tendríamos que ser conscientes, ser más conscientes de la información que estamos compartiendo. Ahora ya te aparece, por ejemplo, quieres leer un periódico en línea. Si quieres se me fue ahorita el nombre, las cookies, ¿sí? Ajá. Si quieres que no utilicen cookies, tienes que pagar, ¿sí? Para tener acceso a la información. Pero te dice, si quiere continuar leyendo gratis, dale clic aquí y ahí estás autorizando que utilicen todos tus datos. No nos metemos a leer qué dice las letritas, pero en el momento que dices que quieres seguir leyendo gratis, estás autorizando a ese sitio a jalar tus likes, tu información, tus comentarios, el lugar desde donde estás consultando, si estás utilizando una lab, una tableta, un celular, ¿sí? ¿Cuántas tarjetas de crédito tienes? ¿En dónde más has entrado? ¿Cuál ha sido tu búsqueda en las últimas 24 horas? Es impresionante. Entonces, y ahí la función de valor se vuelve importantísima. O sea, ¿qué es valioso? El que va a usar, ¿cuál es la función de valor que tiene? Si tiene una función de valor de
ayudar, de beneficiar, de colaborar, pues a todo dar, pero si tiene una función de ganancia, de lucro exclusivamente, pues te puede perjudicar. Y ya no digamos si tiene otro tipo de intención, o sea, ya claro, no solo de consumo, sino buscar la manera, como tú dices, pues aquí puedo hasta hackear o puedo extraer tu dinero sin que te des cuenta, robos hormiga. Entonces, el valor que utiliza la gente a la hora de generar las aplicaciones tecnológicas, pues tiene mucho que ver, y nosotros no somos conscientes de lo que le estamos dando, ¿no? El teléfono celular te mide los pasos, por ejemplo, sin que tú le pidas, caray, me estás midiendo los pasos, los pisos que subí, las horas de sueño. Híjole, esa información bien sensible, y no nos estamos dando, no somos conscientes de eso. Y por otro lado, ¿qué tanto estamos dejando de utilizar nuestras habilidades mentales, nuestras capacidades mentales? ¿Qué tanto, de otro lado, qué tanto estamos dejando que manipulen nuestra emocionalidad? Que es otro de los ámbitos donde los avances, por ejemplo, de la neurociencia, nos están descubriendo cómo, no sé si intuitivamente ya lo hacían a través de los algoritmos, pero hay un bagaje de psicología atrás en el uso de los algoritmos para generar conductas que favorecen la monetización de las redes o que favorecen cierto tipo de conductas o de comportamientos, ¿no? De compra por internet, que se puede volver pues hasta adictivo, estar comprando cosas y objetos por internet, ¿sí? Cosas que ni sabía que necesitaba, dicen por ahí. Sí, es cierto. Sí, tiene ese lado oscuro, y les decía yo, dejamos de utilizar nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades emocionales, nuestras capacidades relacionales. Me contaban el otro día, aquí en Querétaro, con las obras que estaban, hicieron una desviación, hicieron varias desviaciones, pues, para el tráfico. Uh-huh. Y me contaban el caso de una persona joven, de estas, de las nuevas generaciones, que tenía una crisis de ansiedad porque no sabía cómo regresar a su casa. Le cambiaron la ruta tradicional que tenía y ya no sabía cómo regresar. Entró en una crisis de ansiedad porque no sabía cómo regresar a su casa, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ya dependes del alguien le dice al celular el exocerebro. El exocerebro, órale. O sea, sí, claro. Pero qué peligroso. Así es. ¿Qué pasa si pierdes tu celular y ahí traes todo? Yo me acuerdo cuando nos sabíamos los teléfonos de nuestra gente cercana. Ahora sí, ya claro. No lo sabemos. No, ya no lo sabes. Ya no lo sabemos. Es más, ya a veces ni los tienes que buscar en el celular, ya les hablas, ¿no? O sea, ya les hablas. Todo por voz, ¿no? Digo, ya el día de hoy. Todo eso tiene pros y contras, pero pues sí, eso cambia pues el algoritmo con el que funciona la mente, ¿no? Al final. Sí. Así es. Me gustaría aprovechar esta pausa para poner un par de comentarios que nos han compartido nuestros usuarios. El primero dice, los algoritmos mentales son más complejos que los algoritmos en cualquier inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un gran avance, pero necesita nuestra manipulación. Todavía. y ya empiezan a darse espacios en donde hay inteligencia artificial autogenerativa. Generativa, sí. Ya las propias máquinas están generando ideas que no vienen de los seres humanos. De hecho, se dice hoy que el gran, como anecdótico, el punto de ruptura en donde la inteligencia artificial generativa pasa a otro nivel, es con el juego del Go. En los 90, si mal no recuerdo, una máquina de inteligencia artificial derrotó a Kasparov, si mal no recuerdo, en el ajedrez.
Ahora, en los últimos años, la segunda generación o algunas generaciones de esa misma línea derrotó al campeón de Go, que es un juego básicamente que se conoce mucho más en el Oriente, en China, en Japón, ¿sí? Pero lo más interesante fue que lo derrotó inventando una jugada que ninguno de los grandes maestros del Go había visto nunca. Incluso cuando comienza a hacer la jugada, todos los grandes maestros criticaron ese movimiento porque, ¿sí? O sea, nunca vieron los alcances de ese movimiento y acabó ganando, a tal manera que se dice que hoy en día esa técnica que utilizó la máquina, ahora ya le enseñan los maestros del Go, y ya no fue un producto, ¿sí? Humano. De mente humana, claro. Del sistema. Evidentemente está limitado en un juego, está limitado en un, sí, evidentemente, sí, pero comienzan a hacerse cosas que ya no están tan al alcance o que ya no dependen de la decisión del humano. Hace pocos años le preguntaba a un gerente de una sucursal bancaria, bueno, ¿y por qué si me dan un crédito o no me dan un crédito? Dice, no sé. Los gerentes ya no saben por qué te dan el crédito o no. Entran al sistema de algoritmos del banco y si el algoritmo dice se le da, te lo dan. Si el algoritmo dice no te lo dan, no te lo dan. ¿Sí? Y no saben, o sea, no saben a ciencia cierta cuáles son las razones. Porque en esta capacidad de aprendizaje profundo van combinando información que les dice, pues los que tienen este conducto, este comportamiento con sus tarjetas y con sus pagos, sí te van a pagar. Los que tienen este comportamiento no te van a pagar. Y puede ser cosas tan tontas como es que el señor compra en la tienda Y el simple hecho de comprar en la tienda y pagar con tarjeta de crédito, junto con otra gran cantidad de datos, ya te hace sujeto de crédito. El señor compra en la tienda A, los que compran en esa tienda, junto con otros datos, no pagan. No. Híjole. Sí, así es. Y entonces, criterios que de la nada, o sea, te empiezan a llegar de que antes tenías tal línea de crédito y de pronto te fuiste a una siguiente línea porque entonces ya van viendo que tu capacidad de pago es la adecuada, que empieza a darse, ¿cómo se llama? Mira, Toño Agredano justo nos está poniendo algo así por el estilo paradójico, que el sistema bancario es de los más avanzados en el uso de... No es paradójico, es no, total y absolutamente enfocado en sus intereses, o sea. Completamente. Sí. O sea, está. Pero sí te digo, ya los gerentes aquí. Antes tú dependías del préstamo de que eras o medio te conocía el gerente regional o el gerente de la sucursal a donde ibas. Ya no. Sí, ya eso como ha generado también, y es parte de las preguntas y algunos comentarios que tenemos por ahí, de que ya hasta este tipo de toma de decisiones, ¿no? Está llegando allá. No recuerdo cuando escuché que en algún momento, no sé si en Japón o allá por Oriente también, un robot era el candidato a la presidencia municipal o algo así de un poblado, ¿no? Y que le había ido muy bien porque pues tomaba las decisiones basadas en algoritmos, ¿no? Y no en, es que Héctor, pues hay que ponerle esta multa o no ha pagado esto, pero no, pues es mi compadre, no, me cae bien, ¿no? Y entonces ahí entran otros componentes que son propios del humano, ¿no? Que generan una toma de decisiones diferentes a la que el algoritmo te dice, oye, no, pues a ponle la multa porque ya lleva 5 veces que lo hizo, o sea, aunque sea quien sea, hay que hacerlo. Sin embargo, además garantiza el resultado que se está buscando. O sea, sí, si lo haces así, es un resultado. vas a tener el resultado. ¿Cómo eso, inclusive, Jaime, me pongo a pensar digo, ya obviamente hablamos de negocios, pero, o sea, cómo algunas posiciones, inclusive, de diferentes áreas del negocio, pero no solo las operativas, ¿no? Pueden desaparecer como posiciones por el uso de esta psicología puesta en los algoritmos, ¿no? Donde posiciones, por ejemplo, de business intelligence, ¿no? Que te llevan a tomar decisiones de negocio
que antes te llevaban 1, 2 semanas y a ver, sácale el cálculo de no sé qué y haz estos cruces. Hoy en 5 minutos o menos ya tienes esa información, no para tomar la decisión, ya hasta las herramientas te dicen, la decisión adecuada es esta por esto y esto. Y te quedas como, wow, ¿no? Sí. Sí, Entonces, entonces, ¿hasta dónde, Jaime, la inteligencia artificial basada en estos algoritmos, en la psicología de los algoritmos, puede realmente alcanzar a ser mucho mejor o más eficiente que la psicología humana? va a ser, o sea, en procedimientos rutinarios, va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Incluso, algún día comentaba con Héctor, se corre el riesgo de un aplanamiento de las capacidades. Al simplificar los algoritmos, las actividades laborales, ¿sí? Ya no te va a interesar tanto quiénes son los más talentosos para alguna actividad de negocios, sino simplemente que aprendas a dar las instrucciones adecuadas, ¿sí? Y con eso va a bastar para que desempeñes el puesto. Eso va a llevar a un aplanamiento de las habilidades y de las capacidades. Entonces, ya no va a depender de tus habilidades o tus capacidades, y eso puede redundar, primero, en la desaparición de empleos, ¿sí? Y segundo, en una precarización de tus habilidades y de tus talentos. O sea, y eso va a generar problemas serios. Ya lo estamos viendo. Leía, no me quedé con el dato exacto, pero ¿qué quieren ser los jóvenes de Latinoamérica? ¿En qué quieren trabajar los jóvenes de Latinoamérica en el futuro? En primer lugar, youtubers, influencers. O sea, ya quieren hacer eso, ¿sí? Ya quieren hacer eso porque, o sea, ya no les interesa ser profesionistas, ser no, les Psicólogo, interesa, ingeniero, abogado, ¿no? Aquí, mira, por ejemplo, bueno, veía por aquí, por ejemplo, en WhatsApp me sale seguir a un tal Baby Mico, no tengo ni idea de quién es ese señor, pero ya tiene 823,000 seguidores. Veía una señorita en la tarde que tampoco sabía quién era, tenía millones de seguidores. Ya ni les digo los que tienen ¿sí? Y todo eso se monetiza y todo eso le representa ingresos a la persona, pero también a la aplicación, ¿sí? Entonces estamos depositando, y les decía yo, se está volviendo un riesgo porque estamos dejando de utilizar nuestras habilidades intelectuales. De hecho, algunas investigaciones ya reportan una disminución del promedio del coeficiente intelectual. Con todas las limitaciones que tenga la medición del coeficiente intelectual, se está encontrando que el nivel intelectual de ciertas poblaciones está bajando. Porque estamos dejando de utilizar nuestras habilidades. La tecnología nos está facilitando muchas cosas, pero también nos está robando la atención. Por ejemplo, o sea, ¿cuántas horas nos pasamos ahora al día en redes? Y hasta el propio teléfono, ¿no? El celular nos dice, te pasaste tantas horas y tantas en estas, tantas en estas. Caray. ¿Sí? Sí, claro. Y entonces, no está, o sea, mientras estamos en el celular, si no estamos haciendo actividades productivas, lo más probable es que estamos viendo o memes o sea, ni siquiera estamos viendo artículos o información relevante. La mayor parte de lo que se visualiza es memes, chistes, videos, el TikTok, ¿sí? Y está distrayendo nuestra atención. ¿Qué nos pasa con eso? Y ahí ya hace rato hablaba de las neurociencias. Nos genera picos de sensaciones placenteras, ¿sí? Nos mete en lo que llaman ahora el circuito del placer de la dopamina, ¿sí? Pero nos desconecta del aquí y desconecta o desplaza los neurotransmisores del aquí y de la ahora, que son los que tienen que ver en nuestras relaciones con los demás, con la empatía, con la ayuda a los demás, con la colaboración. Entonces, y eso se puede volver una adicción. ¿Por qué? Porque estos picos de dopamina nos hacen sentir bien, nos hacen sentir placer, a diferencia de los neurotransmisores del aquí y la ahora, ¿sí? Que nos hacen sentir satisfacción. Curiosamente, preferimos los que nos hacen sentir placer a los que nos hacen sentir satisfacción. ¿Por qué? Porque la satisfacción es tan intensa, tan eufórica. El problema es que
la satisfacción sí es de largo plazo, ¿sí? Y el placer es de corto plazo. Entonces necesitamos estar constantemente, ¿sí?, buscando picos de placer. ¿Qué nos da picos de placer? Entre otras cosas, encontrar cosas diferentes, interesantes, divertidas, y cada que encontramos eso le damos picos de placer, ¿no? O la dopamina va generando golpes de placer en el cerebro. Entonces nos quedamos ahí en la noche dándole al Facebook o al Twitter buscando esos picos de placer. Y lo peor del asunto es que las aplicaciones nos aplican la psicología conductista, ¿sí? Sí, claro. Cuando te están enganchando, te mandan mensajes, imágenes de lo que a ti te gusta constantemente, y después te las van separando y te las van separando más, y luego te ponen una cerquita y otra lejos, de tal manera que tú sigas picando al teléfono. Te están generando un impacto dopaminérgico, le llaman, ¿sí?, que se siente bien, ¿sí?, pero cuando te da el bajón te sientes muy mal. Entonces no dejas el celular, sigues buscando, ¿sí?, como las ratitas aquellas del experimento, hasta que recibes la recompensa. Y el problema es que ese circuito, ¿sí?, se puede volver adictivo, y entonces cada vez te cuesta más bajar al circuito del aquí y la ahora, al circuito de la planeación, al circuito de la satisfacción, y nos quedamos enredados en este circuito del placer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los grandes riesgos de las tecnologías, de la aplicación de los algoritmos. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí están los dioses. Tienen el potencial en otras áreas, ¿no? Potencial de aprendizaje. O sea, ¿cómo podemos utilizar esto para que la gente aprenda? Tiene un potencial inmenso. ¿Por qué? Porque puede ir encontrando las formas en que las personas podemos aprender mejor, y además a tu ritmo, ¿sí? Ya esta universidad de Kansas, país del hindú, un investigador hindú, un desarrollador hindú, Universidad Khan, no me acuerdo exactamente cómo se llama, ellos ya lo utilizan. O sea, te están poniendo retos atractivos para que aprendas la materia. Empezaron con las matemáticas y le van subiendo de nivel. Te está generando esos picos de placer de la dopamina, pero al mismo tiempo te va generando, ¿sí?, te va permitiendo generar aprendizajes, y no te deja pasar al segundo nivel hasta que has completado un ciclo de aprendizaje adecuadamente. ¿Qué nos pasa hoy en las escuelas? Todos pasan, no importa si aprendiste o no. Sí. Entonces, si no aprendiste lo de primaria, las matemáticas de primaria, pues que son la base de las matemáticas de secundaria, pues ya ni aprendiste las de primaria, ni vas a aprender las de secundaria, ya no digamos las de bachillerato, universidad. Más complejo cada vez. Un uso adecuado de la tecnología, de los algoritmos en el terreno del aprendizaje y de la capacitación, es llevarte a tu paso, llevarte a tu ritmo y con el estilo de aprendizaje que más se adapta. Que te conviene a ti, ¿sí? Uh-huh. Personalizar el aprendizaje. Ahí está uno de los potenciales. El otro, evidentemente, es facilitarnos la vida, ¿no? Y sí está, o sea, sí existe, sí se da. Acceder a curar algunas enfermedades el día de hoy con tecnología es impresionante, pues, o sea, las operaciones ya no te tienen que hacer una herida para operarte algo, ya muchas las puedes hacer a través de instrumentos ya las cirugías las pueden hacer los robots, las cirugías más que requieren más precisión, más detalle, ¿no? Más fineza, ¿sí? Entonces ahí está el potencial de la tecnología, de los algoritmos, ¿sí? Ahora, en algún momento, fíjate, perdón, Jaime, la interrupción, también para no preocupar a sus amigos, porque seguramente algunos, oye, pues yo soy tal profesión, ¿no?, y va a desaparecer, ¿no? Y en algún momento hay un muy buen libro de Andrés Oppenheimer que tiene que ver con esto, ¿no? Con los trabajos que a futuro van a desaparecer con la inteligencia artificial o con otro tipo de tecnología. Y lo que él en su conferencia y en el libro menciona es, siempre ha habido esto, o sea, el avance de la tecnología siempre ha existido y siempre ha reemplazado trabajos, ¿no? O sea, desde las máquinas más simples hasta las más complejas han reemplazado
el trabajo del ser humano, ¿no? Entonces, lo que él decía es, más bien, eso lo que nos tiene que permitir como seres humanos y hacia donde tenemos que evolucionar, tiene que ver con, ok, ya no voy a dedicarme a hacer mi trabajo del día de hoy, ¿no? Que es hacer esa cirugía, pero sí me puedo dedicar a qué otras cosas tengo que hacer y conocer para pues poder seguir siendo empleado, pero eso me va a permitir, porque ya hoy un robot, una cirugía que antes hacía, no sé, hacían en 4 horas, a lo mejor ya te la puedo hacer en menos tiempo, con mayor precisión, y entonces el doctor se puede dedicar a aprender otro tipo de técnicas, otro tipo de cosas. Entonces es ahí donde nos debemos de enfocar. Y otra, que es lo que mencionaba él, y otra, no sé si puedas poner, Héctor, por ahí, hay un comentario de Toño Agredano también, donde dice, y bueno, dentro de todo esto, ¿dónde queda la ética? ¿No? Porque al final, ¿y qué vas a decir? Se equivocó el robot y te cortó de más, ¿no? Pero pues la ética, pues al final tú como doctor o lo programaste o hiciste una precisión. Entonces, ¿dónde queda la ética con todo esto? Con respecto a lo que comentas, ¿no? O sea, aparentemente sí, por ahí conocí el texto de Oppenheimer, pero parece que la amenaza de la pérdida de empleos sí es más seria que... Más severa. Mucho más severa, ¿sí? Uh-huh. Ahí se plantean varias alternativas. Una, este asunto de aprender más técnicas, no sé si sea suficiente o necesario, pero ¿por qué en vez de aprender más técnicas, el médico se dedica a tratar a la persona, a atender a la persona, ¿sí? Ahora sí, porque luego la atención médica se ha vuelto muy impersonal. Entonces, a ver, sí, te voy a atender, sí va a ser la operación, pero a ver, ¿qué está pasando contigo? O sea, te atiendo como persona, a lo mejor puedo dedicar muy a eso. Un poco cálida, ¿no? Y entonces, parte de las opciones que podríamos tener de frente al desplazamiento de cierto tipo de trabajos es regresar a los trabajos que nos hacen humanos, ¿sí? Trabajos que tienen que ver más con nuestra realidad. O sea, a lo mejor nos podemos dedicar a cuidar a los niños y a los jóvenes de la comunidad, a facilitar el aprendizaje, ahorita la pregunta, a inculcar, a recuperar y a inculcar los valores, ¿sí? En fin, trabajos o actividades que refuercen, o no dedicarnos tanto tiempo al trabajo y entonces volver a la comunidad, porque ya no estamos en la comunidad. No, ya no. Y ese es un riesgo que no solo el trabajo, sino el uso de las redes sociales, por ejemplo, también nos ha alejado mucho de la realidad. Decía un meme que ya se hizo clásico: ¿qué nos hace humanos? Resolver captchas en internet acá. Tal cual. ¿Qué va a querer ser humano? Y eso si alcanzas a verla bien, porque hay algunas que ni se alcanzan a ver por toda esa complejidad. Sí, entonces, oye, Jimmy, y fíjate que me llama mucho la atención porque el día de hoy, obviamente estamos hablando de ética, estamos hablando de beneficios y perjuicios de que puede tener la tecnología, pero como pensándolo ya a nivel de sociedad, la complejidad que trae eso a la sociedad es altísima. Ya lo decían ahorita tanto Juan como tú, de aquellos trabajos que van a ser desplazados. La pregunta es, ¿y qué va a hacer esa gente que va a ser desplazada? ¿Qué va a pasar con la gente que el día de hoy no pueda tener acceso a la tecnología? Porque si bien es cierto, la parte de consumo ha hecho que los teléfonos que el día de hoy, no sé, están arriba de $1,500, pues ya estén accesibles para el público. ¿Por qué? Porque obviamente el consumo del B2 billion, pues te lleva a eso, ¿no? Te lleva a ser mucho más barato el que puedas bajar un teléfono pues a costos de $80, $90, o inclusive costos menores, porque a final de cuentas generas ese proceso de consumo. Pero ante la capacidad de que el día de hoy, para mí, una opción que puede ser, al no haber estudiado solo la secundaria, pues mi opción es ser agricultor, por ejemplo, o dedicarme a algún terreno operativo dentro de una fábrica, o a ser comerciante, que eventualmente en un comercio informal. El día de hoy la práctica lleva hacia allá a aquellas personas que no tienen un alcance, ya sea por interés o por capacidad
socioeconómica, de poder llegar a desarrollar habilidades socioacadémicas que te permitan seguir creciendo la brecha económica y la brecha académica familiar, ¿no? Pero ¿qué va a pasar entonces? Ahí el gran riesgo es toda esta gente que eventualmente va a estar desocupada, que no va a poder conseguir un empleo, que ya no le va a ser tan sencillo el poder llegar a este tipo de actividades, porque ya lo decías tú, todo lo que son actividades que son repetitivas, rutinarias y que puede llevarse a cabo a través de inteligencia artificial y robótica, pues eventualmente va a ser reemplazado. Entonces ahí hay un gran reto para toda la humanidad, porque al final, pues, todo lo que no genera trabajo genera hambre, y lo que no genera hambre, pues trae los caos. Salud, Juan. Trae los caos, pues que en su momento ya definían o compartían un Alvin Toffler en sus libros, ¿no? La verdad es que se pone también color de hormiga ese punto en la sociedad. Sí, una cosa evidentemente que estas tecnologías disruptivas van a abrir la brecha entre países donde se está desarrollando ampliamente y países que no le están dando la atención necesaria a la educación, a la incorporación de estas tecnologías. Entonces, ahí va a haber serios problemas porque se van a volver países maquiladores de lo más precario de la productividad humana, y va a ser difícil acceder a los niveles de bienestar, para decirlo en general, niveles de salud, educativos, de vivienda, ¿sí? de vestimenta, o sea, todas las necesidades básicas se puede complicar, ¿no? En Europa, por ejemplo, ya se habla de la renta universal, es decir, que toda esta riqueza que generan las nuevas tecnologías pueda generar una renta universal básica para que puedas satisfacer todas tus necesidades si no tienes trabajo, o independientemente de que tengas trabajo, ¿no? Y la otra, esto que decía, buscar las actividades que nos permitan como seres humanos seguir creciendo, actividades creativas, actividades artísticas, actividades de beneficio de la comunidad. Evidentemente, la agricultura de la que teníamos antes sería muy complicado porque somos demasiadas personas. Yo digo, y perdónenme por esto que voy a decir porque puede generar, pero sobramos en el mundo alrededor de 4,000 o 5,000 millones de personas ya. O sea, ya un 50. La Tierra no tiene para soportarnos tanto. Entonces, en este sentido, se vuelve bien complicado seguir pensando en que la agricultura que hacíamos hace 100, 200 años, nos podemos dedicar a ella. Pudiéramos, no sé si existiera siquiera la posibilidad de agricultura de autoconsumo, realmente cuántos tendríamos la posibilidad de hacerlo. Primero, para empezar, porque ni sabemos, ¿sí? Tendríamos que capacitarnos en esos aspectos, ¿sí? Entonces, en este sentido, sí, a lo mejor comenzar a pensar qué tipo de actividades se requieren, ¿no? El cuidado de la gente mayor, por ejemplo, ¿sí? Decía yo, la parte educativa, la parte del rescate de la ecología, de la biodiversidad, buscar este tipo de actividades. Hay que a lo mejor comenzar a pensar precisamente a qué nos podemos dedicar, qué otro tipo de servicios nos pueden hacer crecer como personas, como seres humanos, y encontrar ahí oportunidades de trabajo, ¿no? O lo que también se viene hablando, y aquí, pues evidentemente requiere decisiones políticas y afectar grupos de poder, ¿no? Que es reducir las jornadas laborales sin reducir el ingreso. O sea, que las personas trabajen la mitad y siguen ganando lo mismo, que te dé más tiempo para estar en la convivencia con la familia, trabajos para reeducarnos en la convivencia, porque la verdad estamos perdiendo este contacto humano. Entonces, a lo mejor por ahí irían el tipo de actividades, o un cierto tipo de actividades que podrían ser, porque incluso los mismos programadores
pueden ser reemplazados por las máquinas. También. Las máquinas van a programar mejor porque van a cometer menos errores en los códigos, ¿sí? Entonces, trabajos relacionados con la ética, empezar a pensar, ¿sí? Empezar a construir comunidades éticas, comportamientos éticos, o sea, encontrar la ética. El otro gran problema es que el avance de la tecnología va tan veloz que ningún país, ninguna comunidad ha sido capaz de establecer una legislación que regule el uso de la tecnología. Y ahí tenemos un serio problema. ¿Sí? Entonces, es que de aquí a que se ponen de acuerdo, ya avanzó, ¿no? Entonces ya, antes se decía, nada, en la computadora de escritorio, ya no hay computadora de escritorio, ya casi no hay, ya son laptops o dispositivos móviles. No, bueno, ahora son tablets, ¿no? No, y ahora, y cada vez va a ser más complicado. Ya tú le hablas a una bocinita literal que tienes conectada a internet y también puedes tener información. Ya ni siquiera es en un dispositivo como ¿no? Ya también es un dispositivo literal de audio que antes tú decías, pues lo uso para oír música, para oír las noticias, para oír el radio, lo que sea, ¿no? Y hoy se ha vuelto un dispositivo que conectado a internet también te puede dar respuestas. Y ya no se diga de ChatGPT, ¿no? O de ese tipo de tecnología que literal tú le pides algo y desde que te puede hacer la tarea, te puede escribir un artículo, te saca un tratado de algo, te hace comparativos entre diferentes cosas, te da soluciones inclusive en algunos casos a temas legales, ¿no? Entonces, los abogados, ¿qué pasó, verdad? A temas personales. Aquí hay algo muy interesante, que hace que la gente le pueda preguntar al chat GPT o cualquiera acerca de asuntos personales. Hay una cosa muy, muy interesante de por qué la gente hace eso. Porque la tecnología no emite juicios hasta ahorita. ¿Sí? Y entonces la gente siente más confianza, ¿sí? De contarle a la bocina, al reloj, ¿sí? Oye, no emite juicios y no es tan chismosa como somos algunos, ¿verdad? No, y fíjate el potencial, o sea, tu ahijado, Juan, me decía el otro día, porque yo le hice una pregunta por ahí a la Alexa, y mi hijo me decía, oye, papá, pero pues es que, o sea, Alexa es un chatbot. Tú le metes una pregunta y te va a contestar la información que tienes dada de alta. Dice, aún no tienen, y digo, me dio cátedra, ¿no? Aún no es un chatbot generativo. Dice, o sea, el día de hoy Alexa le preguntas algo y te va a decir lo que, dice, presta la atención. En algunas ocasiones contesta como, una respuesta que encontré en Answer Respuestas de no sé qué, o en un foro fulanito de tal, o sea, es data que va a encontrar en un documento y que la va a traer para ti porque es un chat, es un chatbot. Dice, en el futuro, me dice, a lo mejor más adelante ya podrá ser inteligencia generativa en donde pueda atar cabos entre el punto A y el punto B y te dé una conclusión en función de la inteligencia artificial, pero en este momento no lo es todavía. Y yo así de, órale, ¿no? Así es correcto. Sin embargo, cada vez que le preguntas estas cosas, ¿sí? Vas alimentando y empieza, o sea, vas alimentando el Big Data y va a acabar por encontrar que va a ir generando respuestas diferentes, así como funciona nuestra mente, ¿no? Dicen, antes le preguntaban al cantinero, ya le preguntan a ChatGPT, a Alexa o cualquiera que sea el dispositivo, ¿no? Así es. Siri o quien sea, ¿no? Sí, y además la inteligencia artificial ahorita también tiene la capacidad de decir no sé. Sí. Algo que luego nosotros los seres humanos no nos atrevemos a decir. ¿Sí? Ellos sí. Y eso, o sea, el decir no sé te genera mayores posibilidades de conocimiento. Cuando empezamos a decir que lo sé todo, ya estamos en problemas. Entonces, se sigue acumulando y efectivamente, en este momento no hay la capacidad. Pero sí, con lo que ya estamos teniendo problemas, imagínense cuando... Todo lo que viene. Cuando siga avanzando este tipo de tecnología, ¿no? Y entonces, no sé cuánto tiempo nos queda, pero sí me gustaría regresar en la parte de la psicología de los algoritmos a que algo que se va a volver muy importante para nosotros como personas, desde nuestra psicología, es ser conscientes
¿sí?, de la actuación que estamos teniendo con, ¿sí?, las tecnologías que utilizan algoritmos. O sea, no dejar de hacerlo, ¿sí?, pero sí ser conscientes, ¿sí?, de qué estamos haciendo, de qué información estamos proporcionando, ¿sí?, de qué impactos, o sea, darnos cuenta que si nos estamos pasando 2 o 3 horas en el Facebook, en X, en TikTok, traemos ya empezamos a traer un problema sí, ¿sí?, y que tiene que ver y ahí el problema es que tiene que ver ya no solo con nuestra voluntad, sino que estamos involucrando y alterando patrones bioquímicos. ¿Sí? Poco como los adictos a las drogas. ¿Cómo funciona la manipulación o la adicción? El mecanismo es similar, si no es que idéntico, ¿sí? Entonces, estamos cayendo en eso. ¿Por qué? Porque nos está generando picos de placer, ¿sí? Y entonces y queremos más y más. ¿Y por qué no dejamos? Porque cuando dejamos consumirlo nos sentimos muy mal, o sea, nos acostumbramos a estar en ese estado estimulados con esa dopamina, tal cual, dopado, y evidentemente el bajón pues te cae mal y te genera Al final es así como funcionan las drogas, por eso bien lo decías, es como un tipo de adicción. Así es. Genera. Oye, Jaime, está muy buena la charla, decías, ya nos falta poco tiempo, y una última pregunta para ir cerrando. ¿Qué recomiendas tú a la gente para poder obtener más beneficios de la psicología de los algoritmos? Volvernos conscientes y conocer, o sea, y tratar de buscar un conocimiento básico de qué significan los algoritmos, o sea, aprender qué son los algoritmos, cómo funcionan, qué efecto pueden tener, ¿sí? Y ser, sobre todo esta parte, ser conscientes. ¿Sí? Y lo que alguien planteaba ahí, no esperemos la ética de quienes están generando la tecnología y las aplicaciones. Incorporemos nosotros la ética al uso de la tecnología y las aplicaciones. Entonces, ser conscientes y asignar nuestras funciones de valor, ¿sí?, entendiendo por valores todo aquello que nos hace bien como personas y como seres. La ética, decía alguien en los comentarios, ¿sí? Ética es escoger lo que nos va bien como personas, como seres humanos, como grupo, como comunidad. Entonces, no esperar que la apliquen ellos, ¿sí?, sino aplicarla a nosotros. Informarnos qué es, tener conciencia de lo que implica esto y utilizar nosotros la ética, poner nosotros la ética en el uso de los algoritmos y no esperar que la pongan, ¿sí?, quienes los están generando. Sería deseable, ¿sí?, que pudiéramos tener leyes, normas, reglamentos que obligaran a la gente que genera los algoritmos, ¿sí?, a hacer un uso ético de ellos. Pero nosotros tenemos la respuesta. Vamos a ser nosotros los que pongamos la ética en el uso de las tecnologías de los algoritmos. Muy, muy bueno, interesante, porque o luego hay que preguntarle a ChatGPT cómo hacerle. No es cierto. Pero oye, Jaime, pues ha estado buenísimo el episodio de hoy, la verdad, conceptos que al menos a mí me dejas con muchas reflexiones, con cosas por hacer y que seguir aprendiendo. Sin embargo, pues prácticamente estamos llegando al final de nuestro episodio. ¿Y a dónde nos vamos, Héctor? Vamos con el resumen. Y muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias. Este fue el episodio número 173, la psicología de los algoritmos. Y esta noche tuvimos la oportunidad, el honor, el placer de tener nuevamente a Jaime Rivas, que el día de hoy pues arrancamos platicando sobre este temazo, ¿no?, que nos lleva mucho a reflexionar. Y de entrada nos decía Jaime, bueno, todo esto es una revolución científica. A final de cuentas, no solamente es el avance de una disciplina cuando hablamos de la psicología de los algoritmos, sino el cruce entre las diferentes disciplinas. Y al día de hoy, no solamente vas por un solo camino, sino buscas interacciones con los datos que se dan en las diferentes disciplinas para poder encontrar elementos comunes que transforman esa información en nuevos insights poderosos para poder interpretar la realidad a través de estos insumos, ¿no? Pero dice, bueno, vamos a partir de un punto. ¿Qué es esto de la psicología? La psicología, pues, simple y sencillamente es una ciencia, a grosso modo,
que nos permite poder recabar o tener información acerca del conocimiento de los seres humanos, su proceso de pensamiento, su proceso de manejo emocional y su proceso de manejo de comportamientos en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven, ¿no? Y esto se mezcla eventualmente con toda la interacción que tenemos o que hemos tenido a lo largo de nuestra vida con todas las tecnologías que se han desarrollado y obviamente todo este modelo de digitalización. Pero al final de cuentas la tecnología, nos decía Jaime, pues está como en 3 niveles. Aquella que existía desde que naciste hasta los 15 años, en donde dices, bueno, pues prácticamente pues es algo con lo que creciste, con lo que te desarrollaste, con lo que ya sabías, ¿no? Pero después vienen todos estos hallazgos que se dan entre los 15 y los 35 años, en donde dices, wow, aquí hay 2 o 3 cosas que son nuevas para mí, pero que las puedo incorporar eventualmente a mi día a día y a la forma en la que actúo o vivo mi realidad, ¿no? Pero aquellas cosas que pasan después de los 35 ya empiezas a ver cosas que rompen el orden natural de las cosas, que rompen los patrones. Y bueno, a partir de eso nos damos cuenta que el día de hoy interactuamos con información siendo conscientes o no siendo conscientes acerca de ello, ¿no? El día de hoy la información se da en todos los momentos y cada interacción que tenemos con la tecnología va dejando un registro y vamos dando información de la cual a veces somos conscientes y a veces no lo somos tanto, ¿no? Y bueno, en ocasiones esa información puede ser pues para poder facilitar la vida, para hacerla más sencilla, para hacerla más fácil, para poder, digamos, hacer más productiva nuestra vida, pero en otras ocasiones no necesariamente así. En algunas ocasiones también esa información puede cooptar nuestro voto, puede hacer que nos inclinemos hacia alguna creencia ideológica o que tengamos interacciones que no necesariamente de manera consciente somos o hacemos de manera voluntaria. Lo hacemos voluntariamente, perdón, pero no necesariamente somos conscientes del impacto que están teniendo nuestros actos, pues toda vez que somos influenciados por este tipo de tecnología que utiliza la información que nosotros proveemos para poder darnos ese tipo de experiencias y pues influir en nosotros en toma de decisiones y demás, ¿no? El día de hoy, pues nos decía Jaime, la herramienta con la que podemos medir el comportamiento, la intencionalidad, de inteligencia, etcétera, pues en muchas ocasiones son las redes sociales. Nos decía Jaime, pues mira, si le das cierta cantidad de clics, te puedo conocer de manera personal. Si le das otra cantidad más de clics, puedo conocer inclusive tus intenciones, tus interacciones sociales, interacciones personales. Si le das más clics, te puedo conocer, nos decía Jaime, hasta más que tu esposa y que tus familiares cercanos. Y es ahí donde empezamos a ver cómo estas interacciones con las redes sociales, con la diferente tecnología, toma información de nuestra toma de decisiones, de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos desagradan, entre otras cosas, para poder generar una perspectiva de cómo eres como persona. Y ahí nos empezaba a decir, Jaime, la neurociencia está presentando ya información de cómo se influye la conducta para poder favorecer la intención de compra, ¿no? Cosas que, la famosa frase de cosas que no sabía que necesitaba. Dejamos de usar nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades relacionales, porque ya un algoritmo va determinando de qué manera voy a comportarme o cuáles van a ser mis preferencias cada vez que se influye en mí para esa toma de decisiones, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, la IA el día de hoy pues te puede presentar opciones para poder reemplazar empleos. Entramos también un poco a explorar esta parte, ¿no? Y nos decía Jaime, todas aquellas actividades rutinarias, actividades del día a día, que eventualmente puedan ser reemplazadas por inteligencia artificial o robots inclusive, pueden dejar a personas sin empleo. Y obviamente lo que nos decía Jaime ahí es, y acá se van a tener que tomar decisiones como sociedad. Por un lado, obviamente, pues esta pérdida de empleos puede enfocar la atención de la gente para que haga o desempeñe trabajos que el día de hoy no son quizá tan populares o tan intencionales como acompañar el desarrollo de los niños y de los adolescentes en ciertas etapas de su vida, el cuidado de adultos mayores, por ejemplo, el poder desarrollar habilidades que puedan influir positivamente a la comunidad. Por ahí nos dice Jaime, pues hay muchas cosas que a nivel de comunidad no hacemos del todo. Y obviamente, pues todas estas actividades eventualmente, tanto los gobiernos como los países, como la sociedad en general, tendrá que prestarle atención.
habrá un momento en el que se van a aplanar las habilidades y las capacidades. Obviamente, pues el hecho de que estemos invirtiendo tanto tiempo en redes sociales, pues eventualmente puede provocar esto, ¿no? Y las redes sociales y la tecnología no es otra cosa más que este circuito del placer de la dopamina, nos decía Jaime, nos desconecta los neurotransmisores que nos tienen conectados al aquí y a la hora. Y generan un algoritmo muy curioso, me dan dosis pequeñas para poder estar a gusto y después van espaciando las dosis, ya no me la dan cada 5 minutos, ahora son cada 20, ahora son cada 25 y esto va generando, como lo hace una droga, una dependencia al consumo de este tipo de contenidos, porque cada vez, nos decía Jaime, que esto sucede, se dan estos circuitos dopaminérgicos, a ver si no me equivoqué en la palabra, Jaime, donde te mantienen constantemente dependiente de que ese ciclo se repita una y otra y otra y otra vez. El día de hoy, si te ha pasado, ya de pronto tu teléfono te avisa cuánto tiempo le dedicaste a la tecnología, inclusive hasta te separa los tiempos que se dan entre tipos de aplicaciones. Pero al final de cuentas, las aplicaciones nos aplican esta tecnología, te pueden mostrar lo que quieres ver en estas dosis que decíamos, pero eso tiene ciertas consecuencias. Ya al final hablábamos un poco sobre la ética del manejo de esta información. Y nos decía Jaime, bueno, eventualmente hoy día los países que no se pongan al corriente con la tecnología y la digitalización, hará de estos países, países maquiladores de aquello que los países que están provocando y generando riqueza digital o tecnológica, pues no quieren hacer, ¿no? Y obviamente esto va a meter en crisis porque la brecha para poder crecer o poder desarrollarse a nivel de este tipo de conocimientos, a nivel de adquisición de la tecnología, producción de tecnología, etcétera, pues obviamente va a generar estas brechas enormes entre los países que sí y que no han invertido tiempo acá. Entonces, al final de cuentas, pues es un ciclo interesante, pero nos retaba Jaime al final. Puedes esperar a que los que están desarrollando la tecnología tengan ética para el desarrollo de la misma, o la otra es que nosotros definamos esa ética en nuestro tipo de consumo, en la forma en la que estamos haciendo las cosas, y eso se llama volvernos conscientes de nuestra interacción con la tecnología y los algoritmos, saber qué son, cómo funcionan, educarnos un poco acerca del impacto que estas tecnologías pueden tener en nosotros y no esperarnos a que esta ética sea promovida por parte de quienes desarrollan la tecnología, sino que la proveamos nosotros como usuarios de esta información y de esta tecnología de manera consciente, de manera presente, de manera crítica, y que nos permita esto, pues, tener una interacción mucho más dominada desde nuestra intencionalidad y nuestra voluntad en el piloto automático que el día de hoy muchas personas de la sociedad estamos viviendo. Entonces, bueno, pues es un pequeño resumen acerca de lo que nos compartía Jaime Rivas esta noche. Jaime, como dice Juan, temazo. Y como dices, muy amplio porque podríamos estar horas y horas y horas hablando de eso. Pero bueno, al final estamos conversando temas interesantes que dejen ahí el famoso food for talk, ¿no? Aquí hay un poquito de alimento para que tú explores, desarrolles y te vayas haciendo cada vez más presente en este tipo de contenido para que solo tú tomes la decisión de qué quieres que pase contigo en el consumo y manejo de tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Qué bueno que estuviste con nosotros por acá otra vez. Gracias, un gusto. Y bueno, amigos, recuerden darle like, compartirlo, seguirnos en redes sociales y nos vemos la próxima semana. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y aprovecha este extraordinario contenido. Hasta pronto.